Buen día, seguimos en Parashat Jucat, quedamos en el capítulo 20, versículo 14. Moshe envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom. Así dijo tu hermano Israel, tú conoces todas las penalidades que nos han acontecido. Tu hermano Israel, ¿qué razón tuvo Moshe para mencionar la hermandad? En este caso, en realidad, en efecto, lo que le dijo fue, nosotros somos hermanos hijos de Abraham, a quien se le dijo, pues tu descendencia será extranjera, y a ambos nos incumbía pagar dicha deuda. Esa promesa Abraham obviamente incluía tanto a los descendientes de Esaf como los de Jacob, ya que ambos eran hijos de Isaac. Pero nosotros vimos anteriormente que Esaf se fue de la tierra de Israel, si más no me acuerdo, creo que fue en Parashat em, Shalach, Toé, sí, más o menos por ahí, donde dice que Esaf se fue de la tierra de Israel, se fue huyendo para no pagar el Shtar, el documento de los 400 años que tenían que estar en exilio. Dice Rashi, tú conoces todas las penalidades y fue por eso que tu antecesor, Esaf, se separó de nuestro antecesor Jacob, como se declara Esaf, se fue a otra tierra a causa de su hermano Jacob. Sí, yo creo que donde dijimos Bereshit 36:6. Es decir, a causa del documento de deuda que pesaba sobre ambos de vivir como extranjeros en tierra ajena y que Dios impuso a Jacob para que él solo la pagara. Rashi explica esto porque parece irrelevante que Moshe mencionase al pueblo de Edom las tribulaciones que habían sufrido. Lo que en realidad quería decirle era que no cuestionara el derecho del pueblo de Israel a heredar la tierra de Canaán, siendo que su ancestro Esaf se había separado por voluntad propia del destino que le tocó asumir a Jacob. Seguimos, dice la parashá, nuestros ancestros descendieron a Mitzrayim y nos establecimos en Mitzrayim durante muchos días, pero los Mitzrim nos hicieron mal. En este caso no quiere decir de que no, la traducción no creo que esté bien, ¿ok? Porque está escrito en hebreo, va, va, Vayareu lanu a Mitzrim. Quiere decir de que ellos nos hicieron malos a nosotros. O sea, esa maldad no fue suficiente, que había bastante maldad en Mitzrayim, sino que ellos nos hicieron a nosotros malos. ¿Quién? Eso lo que quiere decir. Mientras que aquí lo traducieron, pero los Mitzrim nos hicieron mal. ¿Sí? Dice Rashi, es decir, hemos sufrido muchas tribulaciones. Es decir, además de haber sufrido el decreto de exilio, cuyo propósito era pagar la deuda de que Dios había impuesto a la descendencia de Abraham, también tuvimos que experimentar el sufrimiento y el dolor que los mitzvim nos causaron al tratarnos mal, Ese sufrimiento fue adicional a la deuda, eso ustedes tampoco tuvieron que sufrirlo. Seguimos la parashá, dice, así como a nuestros ancestros. De aquí se deriva que los patriarcas se afligen en la tumba cuando la retribución divina se avecina sobre Israel. Parece innecesario que Moshe repitiera que sus ancestros habían sido objeto de malos tratos en Mitzrayim, puesto que vivieron en Mitzrayim. Es obvio que sufrieron los malos tratos infligidos por los Mitzrim, por los egipcios. Por consiguiente, hay que concluir que Moshe no se refiere a los ancestros que vivieron en esclavitud, sino a los mencionados al inicio del versículo, ya que bajaron a Mitzrayim, que eran Jacob y sus hijos. Ahora bien, puesto que la esclavitud no comenzó sino hasta después de que Jacob y todos sus hijos hubieran muerto, que Moshe diga que los Mitzrim les hicieron mal, solo se puede explicar en el sentido de que ellos se afligían por el castigo a Israel. Seguimos, entonces clamamos al Eterno y Él escuchó nuestra voz y envió un emisario que es Moshe Rabenu y nos sacó de Mitzrayim. Y henos aquí en Kadesh, la ciudad al borde de tu frontera. Por favor, déjanos pasar por tu tierra, no pasaremos por campos, ni viñas, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real marcharemos, no nos desviaremos ni a la derecha ni a la izquierda hasta que hayamos atravesado tu frontera.
Sí, así como dice aquí, Él escuchó nuestra voz, dice Rashi, gracias a la bendición con la que nuestro Padre los bendijo. La voz es la voz de Jacob, lo cual implica que clamamos a Dios en momentos de tribulación y se nos responde. Un emisario, esto se refiere a Moshe. De aquí se aprende que los profetas son llamados ángeles. Y en el mismo sentido la escritura declara respecto a los profetas. Y ultrajaron a los ángeles de Dios. ¿Mm? El versículo completo es, ellos insultaban a los ángeles de Dios, despreciando su palabra y ultrajando a sus profetas, hasta que se levantó la ira del Eterno contra su pueblo sin posibilidad de curación. Dice Rashi, por favor, déjanos pasar por tu tierra. No tienes por qué objetar acerca de la herencia de la tierra de Israel que recibimos, ya que tú no pagaste tu parte de la deuda. Por lo tanto, danos un poco de ayuda al permitirnos atravesar por tu tierra para llegar a la tierra de Israel. Ni beberemos agua de pozo. En vez de esto, Moshe debió haber dicho agua de cisterna. En realidad, esto fue lo que en efecto Moshe le dijo, aunque poseemos maná para comer y el pozo del cual beber, no beberemos de él, sino que compraremos de ustedes comida y agua para que ustedes se beneficien. De aquí se aprende que aunque el huésped tenga de lo suyo para comer, aún así debe comprar del posadero a fin de dar a un beneficio a su anfitrión. Seguimos por el camino real, marcharemos, dice Rashi, pondremos el bozal a nuestros animales para que no se aparten de los lados para comer de la pastura de tus campos. Dice la parashá, seguimos la parashá, pero Edom le dijo, no pasarás por mí, no sea que salga a tu encuentro con espada. Encuentro con espada, dice aquí Rashi, ustedes se enorgullecen del poder espiritual de la voz que su ancestro Jacob le heredó y han afirmado que clamaremos al Eterno y Él escuchó nuestra voz. En cuanto a mí, yo saldré contra ustedes con lo que mi ancestro Esaf me heredó, que fue la bendición que le hizo su padre, Yitzhak, que le dijo, y por tu espada vivirás. Por eso él dice que yo saldré al encuentro de ti con mi espada. Seguimos, pero los hijos de Israel le dijeron, por el sendero principal subiremos y si bebemos de tu agua, yo y mi ganado, pagaré su precio pero nada de perjuicio habrá. Déjame pasar a pie. Pero él dijo, no pasarás. Y salió Edom a su encuentro con mucha gente, y con mano fuerte, así se negó Edom a permitir a Israel pasar por su territorio, o Israel se desvió de él. Dice aquí, pero nada de perjuicio habrá, dice Rashi, es decir, nada te haré daño, nada te haré daño, dice aquí. Y con mano fuerte, como si Esaf hubiera dicho, confiamos en la promesa de nuestro antepasado, y las manos son las manos de Esaf. El versículo dice que Edom salió con mucha gente y con mano fuerte. Como es obvio que cuando un país sale a la guerra lo hace con mano fuerte. Esta frase parece redundante, ya que no agrega nada al hecho de que salió con mucha gente. Por ello, Rashi entiende que con mano fuerte constituye una alusión a una característica propia de Edom, heredada de su ancestro Esaf. Su disposición a recurrir a la violencia simbolizaba en sus manos. Seguimos, dice, partieron de Kadesh y los hijos de Israel, toda la asamblea llegaron al monte Oro. Toda la asamblea dice aquí, todos eran íntegros en su rectitud y estaban destinados a entrar a la tierra de Israel, pues entre ellos no se encontraba ni uno solo contra los cuales se promulgó el decreto de morir sin entrar a la tierra de Israel, pues ya habían perecido los destinados a morir en el desierto. Pero estos eran aquellos acerca de los cuales se habría escrito, todos ustedes están vivos hoy. Monte Or fue llamado así porque daba la apariencia de ser un monte encima de otro monte, como una manzana pequeña encima de una manzana grande. Y aunque la nube enviada por Dios para guiarlos
el desierto. Iba delante de ellos y aplanaba todos los montes que hallaban a su paso. Quedaron tres sin aplanar: el monte Sinaí, para la entrega de la Torá; el monte Nebo, para servir al sepulcro de Moshe; y el monte Or, para servir del sepulcro de Aarón. Seguimos. El Eterno dijo a Moshe y a Aarón en el monte Or, junto a los límites de la tierra de Edom, diciendo: dice aquí, junto a los límites de la tierra de Edom: el que la muerte de Aarón ocurriera aquí nos informa que, debido a que los israelitas estuvieron de acuerdo aquí en acercarse amistosamente al pueblo de malvado de Esaf, se abrió una brecha en sus actos, es decir, perdieron su fuerza espiritual, y en consecuencia quedaron expuestos a los efectos negativos a factores externos. En este caso perdieron a Aarón, que era una fuente de mérito y fuerza espirituales para ellos, y a consecuencia de ello les faltó a este justo. Y asimismo el profeta dijo a Jehoshafat, cuando éste se unió en amistad con el rey Jesayahu: por haberte unido a Jesayahu, el Eterno ha abierto una brecha en tus actos. Jehoshafat fue un rey del reino de Judá, con capital en Jerusalén, ante el exilio de Babel. La escritura lo describe como un rey justo, con quien estaba el Eterno. Una de cuyas hazañas fue erradicar los ídolos y los lugares altos donde la gente solía sacrificar. Pero Hazael fue un rey del reino de Israel, con capital en Samaria, antes del exilio de Ashur, y la escritura lo describe como un rey malvado, y por él haberse apegado a él fue la brecha esa que dice allí, que se abrió una brecha. Aquí igualito también lo trae el Orahai Kadosh, también el Midrash, que por haber ellos, por eso está, que tiene que ver el que llegaron al límite con Edom con la muerte de Aarón. Y eso es lo que tiene que ver, porque ellos quisieron supuestamente como conectarse o apegarse a Esaf, de, mandándole las cartas de hermandad y todo lo demás. Por haber hecho una cosa así, dice allí que hubo Helul Hashem, o sea, se, se profanó el nombre de Hashem, y por haberse profanado, Aarón tuvo que morir y pagar por el precio. Así dicen los comentaristas. ¿Qué vamos a nosotros a decir hoy con referente a Estados Unidos y a todos los pueblos, en tanto de que Israel intenta una u otra cosa, hablar con ellos, tener una hermandad con ellos, supuestamente verse como ellos? Entonces, no está bien en lo absoluto. Obviamente que tienes que tener, ¿cómo se dice? Eh, Acuerdos con ellos, cosas diplomáticas y cosas así que tienen que hacer, porque estamos en un mundo, todos los países se necesitan unos de otros, pero allí a llegar ya a hacer una hermandad y nosotros y Estados Unidos y no sé qué y no sé qué más, no está bien, no está bien hasta ahí. De allí se abre una brecha, por eso. De todas maneras, este, pregunta ahora Jaime Kadosh, a ver, de todas maneras se le había decretado anteriormente, vimos que se le decretó a Aarón morir y no entrar a la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué dice aquí que supuestamente murió por lo que pasó con Edom? Entonces, Abraham Akadosh dice: Nahón, se le había decretado que iba a morir, pero si no hubiera pasado esto, entonces Aarón hubiera vivido mucho más tiempo, hubiera vivido un año más, como Moshe Rabenu. Eso es lo que explica Abraham Akadosh. Eh, Dice aquí: pero nada en perjuicio habrá, es decir, nada te hará daño, con mano fuerte, como si Esau hubiera dicho que esas son las manos de Esaf. Vimos todo eso, vamos a ver. Eh, Seguimos la parashá. Aarón será recogido a su pueblo, pues él no entrará a la tierra que yo he entregado a los hijos de Israel
por cuanto ustedes se rebelaron contra mí, palabras en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Elazar, y haz que asciendan al monte Hor. Toma a Aarón, es decir, tómalo con palabras reconfortantes. Dile lo siguiente: afortunado eres porque podrás ver tu corona de sacerdocio transmitida a tu hijo Elazar, que es algo que yo no soy digno de ver, ya que los hijos de Moshe Rabenu no se convirtieron en líderes del pueblo de Israel, y el líder que le sucedió fue su discípulo Yoshua ben Nun, puesto que Dios había ordenado a Moshe que hiciera que Elazar vistiera estas mismas vestiduras. Es obvio que trataba de las vestiduras de la Kehuna Gedulá, o sea, del sacerdocio mayor. Sus vestiduras, es decir, la vestidura del sacerdocio mayor, como dice aquí. Moshe primero lo vistió con ellas y luego lo despejó de ellas a fin de entregarlas a su hijo Elazar en su presencia. Moshe le dijo: entra a esa cueva. Aarón entró y ahí vio un lecho tendido y una candela ardiendo. Moshe le dijo: súbete al lecho, y Aarón subió. Luego le dijo: extiende tus manos, y las extendió. Cierra la boca, y él la cerró. Cierra los ojos, y los cerró. En ese momento Moshe deseó para él ese mismo tipo de muerte. A esto se refiere lo que posteriormente se le dijo: y muere tal como murió tu hermano Aarón, es decir, el tipo de muerte que tanto deseaste. Aarón solo podía llevar sus vestiduras sacerdotales a la hora de realizar el servicio, pero no podía llevarlas siempre. Por consiguiente, como en ese momento no oficiaba como Cohen mayor, era obvio de que no las llevaba puestas, y Moshe tuvo que hacer que se las pusiera. Sí, seguimos. Dice: toma a Aarón y a su hijo Eleazar, y haz que ascienda al monte Hor. Quita a Aarón su vestidura, y con ella viste a su hijo Eleazar, pero Aarón será recogido y morirá ahí. Moshe hizo conforme le había ordenado el Eterno, y ascendieron al monte Hor a la vista de toda la asamblea. Moshe hizo, a pesar de que esto le era sumamente difícil. Moshe no objetó. Es obvio que Moshe cumplió lo que Dios le dijo, por ello denunciarlo parecía redundante, a menos de que se entienda que la Torá quiere reenfatizar la suprema disposición de Moshe para cumplir la voluntad divina. Toda la asamblea vio cuando vieron descender de la montaña a Moshe y Eleazar solos, sin que Aarón descendiera. Preguntaron: ¿dónde está Aarón? Moshe les respondió: ha muerto. Entonces ellos dijeron en actitud de incredulidad: ¿acaso es posible que el hombre que se plantó contra el ángel de la muerte y detuvo la peste que mataba a los israelitas a causa del pecado de becerro de oro, que sobre él tenga el poder el ángel de la muerte? En ese momento Moshe imploró misericordia a Dios, y los ángeles ministrales le mostraron a Aarón tendido sobre el lecho. Al ver esto, creyeron en su muerte. Dice aquí: toda la asamblea vio que entonces Moshe quitó su vestidura a Aarón, y le hizo vestir a su hijo Eleazar. Aarón murió allí en la cima del monte Hor, y Moshe y Eleazar descendieron de la montaña. Toda la asamblea vio que Aarón había expirado, y toda la casa de Israel lloró a Aarón durante 30 días. Toda la casa de Israel, los hombres y las mujeres, lo lloraron, ya que Aarón procuraba la paz e imponía amor entre quienes se peleaban, así como entre cada hombre y su mujer. Cuando Moshe murió, la Torá dice que los hijos de Israel lloraron a Moshe de las llanuras de Moab durante 30 días, implicando así que lo lloraron los varones, pero no las mujeres. Sin embargo, aquí la Torá dice que toda la casa de Israel lo lloró, implicando a sus hombres y mujeres. Si ambos hubieran sido llorados por las mismas personas, la Torá no se hubiera expresado de forma distinta. De fe. Que Aarón había expirado. Dice: yo afirmo que el que traduce esta frase en el arameo, por
porque había muerto. Se equivoca al traducir así, a menos de que también traduzca el verbo hebreo, por ellos se dejaron ver. Pues nuestros maestros dijeron que el término ki en este versículo es empleado en el sentido de por qué o debido a, solo siguiendo la interpretación ideológica que declara que las nubes de gloria que hasta entonces rodeaban a Israel se alejaron. Así que se alejaron debido a la muerte de Aarón, dejando a toda la asamblea descubierta y vulnerable. Solo si se acepta la interpretación ideológica se puede decir que el significado es por qué. Bien, entonces es por eso también de que vamos a ver en el siguiente capítulo, al principio dice que el kenanita rey de Arad, habitante de Sur, oyó que venía Israel por el camino a Tarim y le hizo la guerra a Israel y capturó de él un cautivo. Es por eso que dice que vio, él también oyó, vio también que ya, ¿por qué? ¿Cómo fue que oyó? Porque ellos lo alcanzaron a ver de que las nubes se habían ido, como dice Moshe Rabbeinu. Dice aquí Rashi de que vio que no tenían las nubes de protección. Por eso fue que atacó. Seguimos con Rashi. Esta interpretación es acorde con lo que declaró Rabbi Abau en el Talmud. Rabbi Abau dijo, no leas Vairú, que vieron, sino Vairau, se dejaron ver, Vairau. Y es sobre este sentido del verbo que se aplica la conjunción que del sentido de por qué, ya que esta palabra da la razón de que lo que haya sido pronunciado antes, es decir, por qué quedaron expuestos. ¿Por qué quedaron expuestos? Porque Aarón había muerto. Pero la traducción de la Targum lo dijo toda la asamblea vio. No se aplica en el término qui en el sentido por qué, sino que es uno de los usos del término i, o sea, im, o sea, sí. Pues hallamos que im, o sea, sí, es en el caso booleano, si yo hubiera hecho esto, hubiera pasado eso. Es el término im. Se utiliza en el sentido de que, como en la frase, entonces, que, porque mi espíritu no se impacientara. En este caso se utiliza una traducción diferente. Hay muchos pasajes donde aparece el término in, puede ser explicado con esta situación, que aquí como dice Rashi, de todas maneras, con esto hemos terminado lo que es el capítulo 20, para empezar ya lo que es el versículo 21 de Parashat Jukah. Que tengamos buen día.